Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Le damos la bienvenida pues a todos los que se vayan uniendo a la conferencia del día de hoy. Conferencia número 25 de la fase A, titulada Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Una conferencia pues bastante importante que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir también el link de inicio, recordemos que pues compartiendo sacamos adelante el tercer factor de la revolución de la conciencia. También recordarles pues que si tienen a lo largo de la conferencia alguna pregunta, alguna inquietud, pues pueden dejarla en los comentarios que pues con sus preguntas nos ayudan a ampliar un poco más el tema. Entonces vamos a ir revisando si el audio llega bien. Bueno, veo que sí está llegando bien el audio. Entonces, bueno, darle un saludito a los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy, como les decía, un tema muy importante, exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Allí vamos a ver, pues, a diferenciar estos tres términos y pues muchos de los conceptos asociados a estos tres términos y pues también ver esos aspectos dentro de nuestra psicología, porque recordemos pues todo lo que representa esos yoes pseudoesotéricos, también tenemos que observarlos en nosotros, detalles de esos yoes para eliminarlos. Entonces vamos a ir iniciando. Déjenme pasar a las diapositivas. Entonces, para que iniciemos con el objetivo. O sea, el objetivo de esta conferencia, pues aprender a distinguir una escuela precisamente esotérica de una escuela pseudoesotérica y comprender cuál es nuestra posición en el conocimiento cuando iniciamos la vivencia del trabajo esotérico. Porque pues allí vamos a diferenciar estos términos, vamos a iniciar viendo pues cómo el exoterismo es un conocimiento exterior que lo recibe nuestra personalidad. El pseudoesoterismo es un conocimiento que parece esotérico, o sea, parece un conocimiento interior, pero no lo es. Y el conocimiento esotérico, que sí es un conocimiento interior. Entonces allí es donde debemos estar reflexionando, como les decía, en qué posición estamos nosotros respecto al conocimiento exotérico o el conocimiento pseudoesotérico o el conocimiento esotérico. O sea, en qué punto estamos nosotros. Y cuándo es que iniciamos con ese trabajo esotérico, o sea, con ese trabajo interior. Entonces vamos a iniciar hablando sobre lo que es el exoterismo. Entonces, como vemos acá, ¿qué es el exoterismo? Pues es el conocimiento exterior, como les decía, es ese que se recibe mediante libros, mediante cursos en el mundo exterior. Y ese conocimiento lo recibe nuestra personalidad.
Entonces allí vamos a ver que todo el conocimiento exotérico es todo ese conocimiento que se recibe desde que iniciamos, o sea, desde que nacemos. Cuando el niño empieza a crecer, que empieza a formar su personalidad, todos esos conceptos que empieza a tomar de su familia es conocimiento exotérico. Inicia en el kinder, en la escuelita, y empieza esos primeros grados, kinder, primero, segundo, todo el bachillerato, pasa a la universidad, todo lo que investigamos en internet, todo eso es conocimiento exotérico, o sea, ese conocimiento exterior. Incluso cuando recibimos las conferencias de conocimiento de sí mismo, todo el conocimiento que recibimos a través de cada una de las conferencias, o sea, esos, digamos, o sea, todas las conferencias vienen siendo conceptos mientras la persona no lo internalice, o sea, mientras no lo convierta en un conocimiento práctico. Entonces, volvemos al punto de que todo aquello que solamente nos genera conceptos, no que por ejemplo a mí me enseñaron que incluso hasta un concepto tan sencillo como el que el fuego quema, pues sí, uno puede recibirlo por concepto que el fuego quema, pero mientras la persona no vaya y meta el dedito en una vela o en una llama encendida, pues en ese punto donde se quema, allí es un conocimiento interior. Mientras tanto, es un conocimiento exterior o exotérico, porque solamente recibe un concepto, pero no lo ha comprobado. Entonces, todos esos conceptos que tenemos y que muchas veces los damos como ciertos, incluso los transmitimos a otras personas de que eso es así, pero resulta que nosotros no hemos vivenciado eso que estamos diciendo y eso termina siendo pues una mentira porque no nos consta. Y de esa manera entonces vemos cómo se va replicando y replicando y replicando una serie de conceptos y que incluso muchas veces de una época a otra, conceptos que se manejaban incluso de historia universal, incluso de temas científicos donde no esto era el remedio fabuloso para tal enfermedad, años después resulta que no, eso no se le puede dar a la persona porque resulta que eso le daña el hígado, que eso le produce infartos, que eso le daña los riñones, porque son conceptos, o sea, es algo que en los mundos internos pues no se ha comprobado. Entonces, ese conocimiento exotérico lo recibe es nuestra personalidad, o sea, eso que nosotros creemos que somos. Y entonces la persona empieza a adquirir muchos conceptos y llega a ese punto incluso donde, no, ya yo soy licenciada en tal cosa, o soy magíster en no sé qué, doctora en no sé qué más. Y la persona piensa que tiene, o sea, algún tipo de camino andado, o sea, soy una persona respetable, importante, o sea, la persona se siente que sabe mucho y en realidad no sabe que no sabe nada porque todos esos conceptos, como les decía, de un tiempo a otro pues sencillamente dejan de ser válidos porque no son conocimientos sobre la verdad, o sea, son un concepto que generó alguien en algún momento, de allí lo plasmó en un libro y las personas lo van repitiendo y lo van repitiendo hasta que viene otra persona y dice otra cosa y ahora resulta que el concepto se cambió, ahora el concepto es este. Entonces eso es lo que tenemos que ver respecto a todo el conocimiento que se recibe de manera externa. Muchas veces no se comprende que tenemos este privilegio de que nos llegue un conocimiento puro enfocado a la práctica. Y allí pues esa frase sabia que dice de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Eso pues lo decía el Maestro Jesús. De 1000 personas que buscan el conocimiento en medio de tantas teorías que existen, sobre todo hoy en día en Internet, y que está pues abierto para todo el que quiera investigar y que quiera buscar, pues hay cualquier cantidad
de conocimientos falsos, de conocimientos que pareciera que son conocimientos internos y sin embargo, pues como les decía, terminan siendo conocimientos que parecen esotéricos, pero no lo son. O sea, son conocimientos falsos que no nos van a llevar por ese camino, por esa senda hacia nuestro ser interior. Entonces, por eso comprender la importancia de recibir un conocimiento puro enfocado a la práctica, donde cada uno pueda ponerse en contacto directo con su propio ser, que sea su propio guía espiritual. Entonces, cuando llegamos a este conocimiento, o sea, cuando nos llega el conocimiento enfocado a la práctica, se nos abren dos caminos. Entonces, porque tenemos esa oportunidad donde nos llega ese conocimiento enfocado a la práctica y allí ¿qué vamos a hacer? O sea, nos entregan ese conocimiento de manera externa, como les decía, pero tenemos esas dos oportunidades. O sencillamente lo vemos como una teoría muy bonita, ah, sí, me gusta, me agrada, me parece que sí resulta, que sí es bueno, pero ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Lo vamos a dejar como una teoría más? ¿Vamos a asumir el camino del creyente solamente acumulando conocimientos e incluso repitiéndoselo a los demás? ¿O vamos a tomar el camino del práctico yendo a la comprobación? Entonces, esa es la oportunidad en la que estamos todos los que nos llegan el conocimiento, porque allí tenemos la oportunidad. O vamos a tomar el camino del práctico para empezar a recibir esa sabiduría interior, esa sabiduría de nuestro ser, esa guía, una vez que ya tenemos los 3 factores de la revolución de la conciencia enfocados a la práctica en las 75 conferencias, o vamos sencillamente a verlo como un concepto muy bonito, si me gusta, sigo viendo las conferencias, pero no empezamos a practicar. O sea, lo importante, como hemos visto en otras conferencias, es que la persona dude de lo que estamos recibiendo y vaya a comprobarlo a través del astral. Entonces, de esa manera, pues no va a ser algo que la persona cree que puede darse, sino que ya comprobándolo, así como el que mete el dedito en la llama y se quema, ya dice, no, pues sí es así o definitivamente pues no es así. Entonces, por eso la importancia de que comprendamos de que un conocimiento puro de nada nos sirve al llegarnos si no lo vamos a enfocar en la práctica. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el pseudoesoterismo. Porque recordemos, allí me faltaba me faltó un pedacito cuando hablábamos ese camino del práctico, es lo que nos va a llevar a la etapa mesotérica. O sea, una persona mientras no empiece a practicar, no entra en ese punto de ser por lo menos aspirante a llevar un trabajo interior. Entonces, cuando ya empieza a practicar, pues allí sí empieza esa etapa mesotérica, donde a través de esa etapa mesotérica de la práctica es donde va a ir recibiendo o va a tener por lo menos ese medio para alcanzar el conocimiento interior. Ahora sí vamos a hablar sobre el pseudoesoterismo. Entonces, este pseudoesoterismo vamos a iniciar hablando de qué es ese conocimiento pseudoesotérico. Vamos a ver que así como suena pseudo, pseudo es falso, entonces es falso esoterismo o falso conocimiento interior, porque en realidad esoterismo es conocimiento interior. Al ser pseudo, pues es falso conocimiento interior. Y en todos los casos es recibido por la personalidad y por lo tanto, pues no lo recibe nuestra conciencia. Entonces allí lo que vemos es que se desarrollan pues una mercadería de almas, como vemos acá, porque una persona puede pensar, no, sí, aquí estoy, esta es una escuela, no sé, budista, hinduista, una escuela de yoga, una escuela de artes marciales, y pueden pensar la persona que a través de esa escuela pues va a alcanzar ese conocimiento interior.
Sin embargo, pues la persona lo que hace es perderse en muchas teorías, porque incluso allí vemos pues cómo hasta eh, las mismas religiones que tuvieron, sobre todo en la iglesia católica primitiva, se tuvo el conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia, solo que ahora a este punto pues no lo entregan como originalmente lo entregaba el Maestro Jesús, enfocado esos tres factores de la revolución de la conciencia a la práctica. O sea, ya ahí le han quitado, le han puesto de acuerdo a las conveniencias y de esa manera pues la persona lo que hace es perderse en un montón de teorías y no tiene cómo hacer ese camino interior. Entonces, a través del camino interior es que vamos recibiendo la sabiduría del ser, esa sabiduría que está allí atrapada en nuestros defectos psicológicos y que solo con el trabajo interior pues vamos a ir pudiendo rescatar. Entonces, en todas estas escuelas que lo que hacen es meternos conceptos, estar haciendo runas, rituales, donde supuestamente la persona va a alcanzar un alto nivel de espiritualidad y de hecho pues se habla muchísimo de espiritualidad, pero no se conoce siquiera lo que es el espíritu, no se conoce ni lo que es el alma, no se habla de que hay que desarrollarlo dentro de nosotros, esa alma, ese espíritu, sino que como les decía, se enfrascan en que vamos a encender velitas, vamos a poner inciensos, vamos a hablar muy bonito, vamos a hacer rituales, pero del trabajo interior enfocado esos tres factores a la práctica no se habla nada de esto. Entonces también en este mismo orden de ideas respecto al pseudoesoterismo vemos que hoy en día pues es el momento donde se ha visto con mucha más fuerza ese materialismo versus ese psiquismo. O sea, esa parte donde la ciencia, por ejemplo, dice, no, es que eso del alma y del espíritu, no, eso no existe, porque es que eso tiene que medirse, tiene que comprobarse que existe, pero en realidad no se hacen las comprobaciones que deben hacerse, porque en realidad pues tenemos en el conocimiento de sí mismo, tenemos prácticas para que son demostrables. Recordemos que nosotros tenemos ese pilar ciencia, o sea, no es esa ciencia tradicional que conocemos de que hay que mezclar una cosita, otra cosita en el mundo exterior, o sea, en esta tercera dimensión, sino que a través de los mundos internos uno puede hacer las comprobaciones que necesite. Entonces ya allí no son comprobaciones únicamente a nivel de la tercera dimensión, sino que en la medida en que la persona se va desarrollando internamente, pues puede hacer investigaciones en cada una de las dimensiones de la naturaleza, o sea, investigaciones en las infradimensiones, segunda y primera infradimensión, y hacer investigaciones en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima dimensión. Entonces tenemos una constitución sectenaria, o sea, de 7 cuerpos para la manifestación en las 7 dimensiones, donde cada uno a través de la experimentación pues va a ir vivenciando cada una de esas dimensiones en la medida en que va adelantando en su trabajo interior. Pero en estos dos aspectos que son pues dos polos del mismo yo, o sea, esa parte materialista donde pues no se cree en nada interior y esa parte religiosa donde en realidad lo que se desarrolla hoy en día pues es mucho miedo, mucho fanatismo. eh, a la persona se le inculca miedo hacia la parte espiritual para que queden amarrados a esas escuelas y resulta que del trabajo interior no, o sea, únicamente nos enseñan, no, hay que adorar a un maestro, hay que desarrollar ese misticismo donde solamente digamos, se ve a ese maestro como con una vehemencia, o sea, con ese yo seguidor, con ese yo fanático, cuando en realidad pues de esa manera los maestros
no nos van a estar orientando. O sea, un maestro lo que busca es que cada persona se desarrolle internamente, no que lo esté adorando, ni lo esté alabando, ni esté allí botando energía y energía, adorándole y bendiciéndole y haciendo cantos. No, eso no lo necesita ningún maestro. O sea, un maestro necesita es que uno ponga en práctica la enseñanza que ellos dejaron y de esa manera cada uno pueda desarrollarse internamente. Entonces, observar estos dos polos de ese yo fanático y mitómano que nos lleva a que no, es que no existe sino lo que podamos demostrar aquí en la tercera dimensión, y la otra persona que dice no, todo es espiritual, todo es lindo, todo es hermoso, pero tampoco lo comprueban porque ni materialismo ni psiquismo busca en realidad desarrollar esa comprobación interior y desarrollarnos internamente para que podamos alcanzar ese potencial interior que es la autorrealización. Bueno, por acá nos saluda el compañero Wildemar Palma. Bueno, bienvenido, buenas noches. Entonces, allí vamos a ver que jamás ha sido tan materialista el mundo como hoy, que era lo que veíamos, y sin embargo tan frívolo y cobardemente psiquista, porque es ese sentido del miedo que se genera a que no, es que si no adoramos, si no bendecimos a un maestro, pues entonces vamos a estar padeciendo o sufriendo, y no se comprende que sencillamente todo nuestro sufrimiento está atado a nosotros, es por karma y recurrencia. Entonces vamos a ver algunos aspectos para distinguir esas escuelas pseudoesotéricas que, como les decía, es uno de los objetivos de esta conferencia. Entonces aquí vemos pues varios aspectos que distinguen estas escuelas pseudoesotéricas. La primera es que cobran por el conocimiento. O sea, y allí vamos a ver cómo cualquier tipo de cobro que haga una escuela, así sea que no es que vendemos estampitas, no que vendemos libros, no que vendemos la piedrita para que se equilibre sus chakras, no que vamos a vender la túnica para que pueda ir al templo como corresponde. O sea, cualquier cosa a través de la cual se venda o se comercializa el conocimiento, allí nos están mostrando que es una escuela pseudoesotérica. Perdón. También pues vemos que no enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Muchas veces vamos a ver incluso cómo estas escuelas no respetan el libre albedrío de las personas, porque es como que buscan meterle a la fuerza y a través del miedo y buscando como hacer un lavado de cerebro a las personas. No mire porque aquí dice capítulo tal, versículo tal, es de esta manera que tiene que hacerlo, y crean como o sea, crean como ese aterrillamiento hacia las personas, porque dicen, no, salimos a llevar, por ejemplo, la palabra, y salen a decirle a las personas, y hasta muchas veces se molestan si la persona no muestra interés hacia su tendencia filosófica o religiosa. Y allí vemos pues cómo lo que están es simplemente queriendo amarrar personas a un tipo de escuela. Entonces, y allí en esas escuelas uno llega y ajá, enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia, que es lo que han enseñado en todas las épocas todos los maestros que se han autorrealizado. Si no enseñan estos tres factores, ¿para dónde nos van a llevar? O sea, simplemente están desviando personas del camino interior. Otro de los aspectos, enseñan tantrismo negro, o sea, no enseñan la castidad. O sea, y allí vamos a ver, pues toda persona que fornica, toda persona que expulsa su energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, esa energía creadora, que la forma de canalizarla hacia adentro y hacia arriba es en fidelidad, castidad y amor, para que podamos crear nuestros cuerpos internos y de esa manera tener presencia nuestro ser en cada una de las dimensiones, pues si no enseñan las prácticas del suprasexo, no enseñan la castidad,
cómo vamos a crear nuestros cuerpos internos. Entonces, toda escuela que hable o vea la fornicación como algo normal, vemos incluso como en muchas de estas escuelas pues les dan es una autorización a las personas para fornicar. O sea, cuando hablan del matrimonio, que en realidad el matrimonio es unión con la matriz, o sea, una persona que se une a otra sexualmente, hombre-mujer, allí ya hay un matrimonio. Entonces entregan es un papel por ese matrimonio y resulta que lo que le están dando es una autorización para que las personas vayan a fornicar, porque no enseñan el tantrismo blanco, sino que no, ya está casado, listo, vayan a fornicar. Entonces eso hay que observarlo porque mientras no se esté enseñando el tantrismo blanco, la persona pues va a seguir degenerándose, va a seguir creando más defectos psicológicos. No enseñan a morir verdaderamente, o sea, no enseñan la muerte psicológica. Y allí vamos a ver que eso es vital. O sea, si una escuela no enseña a morir verdaderamente, incluso hay escuelas que hablan de la muerte psicológica, pero no enseñan cómo se hace la práctica de morir, o sea, cómo observamos un defecto psicológico, o sea, cómo sé yo que tengo ese defecto psicológico, cómo lo observo en mí y cómo hago para eliminarlo. Y cómo hago para eliminarlo con todo y sus consecuencias. Entonces, no enseñan a morir verdaderamente, ni siquiera las que hablan sobre la muerte psicológica, pues no enseñan a cómo hacerlo en detalle para que la persona le quede lo más claro posible cómo hacer para eliminar su ego. De paso, no enseñan que el karma se paga de contado y cómo pagarlo. Entonces, si no nos enseñan que cada defecto psicológico tiene una deuda kármica y que tenemos con el conocimiento la oportunidad de eliminar el defecto y de hacer sacrificio por la humanidad para pagar esas deudas kármicas, pues ¿cómo vamos a sacar adelante ese factor? O sea, ese factor de la muerte psicológica, que necesita que lo observemos, que lo comprendamos, que hagamos la petición a la Madre Divina, elimíname este defecto, y hacer sacrificio por la humanidad para pagar el karma del defecto. Entonces, eso es importante observarlo mientras la persona no comprenda que tiene que seguir unos pasos para ese desarrollo de su conciencia, pues estará en una escuela, en otra, y no, mientras no tenga esos tres factores enfocados a la práctica, pues no tiene cómo sacar adelante el trabajo. Dicen que todos los caminos llevan a Roma y resulta que pues no sucede de esa manera. O sea, acá vemos pues cómo hay varios caminos, sí, nos muestran, pero resulta que todos los caminos, bueno, en realidad la conferencia nos enseña que no todos los caminos conducen a Roma, o sea, que no todos los caminos nos conducen hacia el ser. Y allí yo tengo mi discrepancia y les voy a decir por qué. Resulta que todos los caminos sí nos llevan al ser. La cuestión es la diferencia de cómo llegamos nuevamente al ser. Porque acá mismo pues vemos en las conferencias la persona, el ego en nosotros se va a eliminar de todas maneras sí o sí. O se va a eliminar de manera voluntaria con la muerte psicológica o se va a eliminar en las infradimensiones en la muerte segunda, pero igual se va a eliminar. Y esa chispa que bajó a esta escuela para adquirir una sabiduría, igual va a regresar al seno del Padre. Solo que si trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues va a regresar con esa sabiduría que vino a sacar a la manifestación. Pero si no trabaja sobre sí mismo y le corresponde pues siempre ir limpiando la chispa en esa muerte segunda, en las infradimensiones, pues llegará al punto donde pues regrese fracasada al absoluto nuevamente, pero sin la sabiduría. Entonces sí, ese camino también conduce al Padre, pero como una chispa fracasada. Entonces la importancia es que comprendamos que ahora que tenemos el conocimiento, pues podemos tomar la decisión de tomar el camino del práctico para entonces eliminar nuestro ego de manera voluntaria y de esa manera pues ir trabajando con los tres factores y llegar
a desarrollar, como les decía, todo nuestro potencial interior. Otro de los aspectos, pues vemos cómo se genera en esas escuelas pseudoesotéricas mucho intelectualismo. O sea, esa tendencia a nutrirse excesivamente en forma intelectual con todo lo que le llega a la mente. Entonces la persona no, porque este autor dijo esto, aquel otro dijo aquello, y esta persona dijo esto, y aquella otra persona dijo esto otro, y la persona sigue adquiriendo conceptos y conceptos, no, esta escuela es mejor que aquella, no, aquella es mejor que esta otra. Y en realidad no es la escuela, es que si no enseña los tres factores enfocados a la práctica, o si incluso recibe el conocimiento y no empieza a ponerlo en práctica, está en las mismas. Porque el conocimiento, ya vamos a ver dentro de unos momentos, el conocimiento interior se adquiere es cuando empezamos a trabajar con las prácticas que vamos recibiendo en cada una de las conferencias. Estas escuelas dan enseñanzas que confunden, dan enseñanzas de inefable apariencia que no conducen a ningún lugar, enseñanzas que confunden, enseñan muchas cosas, elementos distractivos, por eso les decía eso. Incluso vamos a ver cómo en este tipo de escuelas pseudoesotéricas le invitan a las personas a desarrollar poderes. No, mira, es que tú vas a desarrollar la pineal, vas a desarrollar tal poder, vas a desarrollar la telepatía, y por allí la persona queda enganchada como que, oye, sí, o sea, voy a hacer, o sea, voy a tener capacidades, pero en realidad están confundiendo a la persona, porque con eso, o sea, si nosotros tenemos todo nuestro ego vivo, ¿para qué vamos a desarrollar poderes? Para que lo tomen nuestro ego y nos convirtamos en un mago negro y nos desarrollemos en el mal. Entonces eso hay que pues irlo reflexionando. También en estas escuelas se desarrolla estos dos aspectos, el fanatismo y la mitomanía, que ya lo veíamos en una conferencia, cómo vamos a estar viendo que siempre se genera este aspecto del líder, ese guía espiritual que le va diciendo a todo mundo qué es lo que hay que hacer, de cómo es que se entra al templo, de cómo es que debe conducirse. Eso que usted ve ahí en las escrituras, eso no significa eso, eso significa esto. Tiene que dar el diezmo, tiene que traer a más gente acá con nosotros para que seamos más, para que todos lleguemos allí al seno del Señor. Pero o sea, esa persona líder pues se desarrolla como mitómano, está ofreciendo cuestiones que no va a darle a las personas, porque no va a haber una conexión divinal mientras la persona no haga ese camino hacia adentro. Entonces ese yo mitómano siempre se va a desarrollar como ese líder que por fuera se ve pues espléndido, buena persona, tiene una forma, una fuerza en el verbo para atraer a las personas y para convencerlas de que sí, esta sí es la escuela. Aquí sí es verdad que usted va a alcanzar la divinidad y la gloria de Dios y todos las demás cuestiones que ofrecen, cuando en realidad pues no sucede de esa manera. O sea, cuando uno reflexiona, cuando uno hace esa confrontación lógica, o sea, llevo en esta escuela cuánto tiempo, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, o llevo desde que nací porque mi familia perteneció a esta misma escuela y la familia de mi familia y así todos hemos pertenecido a la misma escuela, pero hagamos esa confrontación lógica. ¿Somos mejores personas? O sea, hemos cambiado internamente. O sea, realmente hemos eliminado nuestra maldad interna. Entonces, allí es donde cuando empezamos a hacer esa confrontación lógica de dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, en realidad estamos mejorando, en realidad sentimos que somos mejores personas porque se están dando cambios que estamos observando de manera objetiva en nosotros. Entonces, eso pues es importante que empecemos a reflexionarlo. En estas escuelas enseñan, en algunas escuelas que son un poco más pesadas, un poco más fuertes, enseñan prácticas de la logia negra.
Y muchas veces no es nada más porque como vemos acá, pues acá vemos algunas prácticas pues que son un poco fuertes, de que si hacen manejo de cartas, pócimas, aspectos ya directamente de la brujería, pero es que aspectos de la brujería incluso tenemos que ver que cuando a una persona no le dicen la importancia de su energía creadora sexual y una persona está fornicando, pues ya allí está haciendo prácticas negras. Entonces no es nada más ver a la persona con una bola de cristal y con un sombrero de brujo y sí, eso sí es un mago negro. No, es que nosotros cuando no comprendemos, nos estamos desarrollando en el mal porque la persona que fornica está creando cada vez más ego, de una existencia a otra, ese ego se va agrandando y por eso cada vez somos más perversos. Entonces, muchas veces vemos como estas prácticas de la logia negra como que, uy, no, esas son aquellas escuelas que agarran un tabaco o son aquellas que le hacen daño a otras personas a través de pócimas y brebajes. Sí, esos son escuelas negras. Pero hay escuelas negras que lucen por fuera muy bonitas y son escuelas negras también. Porque en esa escuela, si no le enseñan a la persona la importancia de su energía creadora sexual, si esas personas que están allí fornican, si ese líder espiritual fornica o se masturba o tiene prácticas infrasexuales, esa es una escuela pseudoesotérica, es una escuela negra. Entonces, por eso, como les decía, se puede ver muy bonito por fuera, puede tener templos extraordinarios en el físico, pero de igual manera ser una escuela pseudoesotérica. Entonces, eso es importante que lo reflexionemos y como les decía, ver, o sea, desde cuándo estoy en esta escuela, hasta dónde me ha llevado o qué me ha hecho mejorar en mi psicología. O sea, he dejado de ser menos maquiavélico o menos maldadoso. Yo voy a esa escuela religiosa y ya no o sea, ya no hablo mal de la compañera, eh, que siempre le digo que me ayude en digamos, en las actividades que tiene esa escuela y no me ayuda. ¿Y qué pienso dentro? No pienso, ay, que me molesta, que sí es pichirre o que no ayuda, que se va a ir para el infierno esa persona porque no ayuda en la congregación. O sea, ¿estamos siendo mejores personas o no? Eso tenemos que observarlo. Estas escuelas mezclan fuerzas. Y cuando uno mezcla fuerzas, la fuerza original se va perdiendo al tiempo que surge una tercera fuerza que es destructiva. Entonces allí tenemos que ver, porque muchas personas que se dicen, no, yo soy de tal religión, pero resulta que entonces está bien de vez en cuando se echan unas carticas, de vez en cuando también se mandan a hacer un trabajito o se echan unos baños para quitarse la pava y resulta que allí están haciendo una cosa y otra, o incluso nos llega el conocimiento, tenemos las herramientas en las 75 conferencias, no, pero yo de todas maneras igualito me gusta ir a donde mi amiga que echa las cartas o me gusta ir a la escuela pseudoesotérica que pertenecía porque, bueno, porque es que me sigue agradando. Y entonces no se da cuenta uno que si empieza a mezclar fuerzas, o sea, una fuerza que es negra con una fuerza blanca, o sea, tratando de transmutar mi energía, tratando de desarrollar los tres factores de la revolución de la conciencia, pero aún haciendo prácticas negras, aún asistiendo a este tipo de escuelas, pues allí lo que hacemos es mezclar fuerzas y eso lo que hace es que genera esa tercera fuerza destructiva donde no vamos a estar desarrollándonos de una manera blanca internamente. Entonces, otros aspectos que enseñan en estas escuelas, enseñan a despertar poderes, a manejar velas, naipes, cristales, péndulos, venta de esencias, talismanes, velas, libros, brebajes, túnicas, enseñan hipnotismo, parapsicología, mediumismo, espiritismo, manipulación de elementales, sugestionadores, hechiceros, curanderos,
Incluso hay prácticas que estas escuelas las nombran como aspectos de sanación, o sea, donde reúnen a la gente, empiezan a activar la energía de las personas a través de canto y de oraciones, incluso donde la persona grita, supuestamente haciendo alabanzas, y allí lo que están es entregando su energía para que esa energía las canalicen entidades detrás de esas escuelas y sí producen sanaciones, pero esas sanaciones hacen que la persona quede ligada energéticamente a esa entidad detrás de esas escuelas. Entonces, eso hay que observarlo. Muchas veces la persona lo que ve es, no, es que yo tengo una enfermedad y me la quiero quitar, pero resulta que cuando ya tenemos el conocimiento, ya pues vimos la conferencia de Karma y Dharma, ya vimos cómo cada una de las situaciones de dolor que nos corresponden en la vida son por recurrencia y por karma. Y pues esos karmas se pueden trascender, o sea, uno los puede negociar para pagar con obras de amor conscientes y eliminar los yoes que lo hicieron ganarse ese karma. De esa manera se puede trascender de una manera blanca. Pero si estamos simplemente, no, yo quiero que me quiten ese malestar, yo quiero que me quiten esa enfermedad, yo quiero que me quiten ese dolor así por obra de magia, y la persona piensa que, ay, sí, qué chévere, porque yo fui ahí y me lo quitaron de una vez, y no comprende cómo se está ligando a escuelas oscuras, a escuelas negras, a través de estas situaciones, de estos rituales. Entonces, allí vemos pues cómo se desarrollan charlatanes de todo tipo que pululan por doquier. Eso hay que estar observando. Allí también vemos en este tipo de aspectos donde se desarrolla también el fanatismo y la mitomanía, vamos a ver que allí también entra lo que es el yo gnóstico. Y no estamos hablando de las personas gnósticas, porque recordemos, cada persona tiene un ser interior y por eso pues nos merece respeto. Pero el yo gnóstico, o sea, la persona que perteneciendo a escuelas gnósticas, donde se tienen los tres factores de la revolución de la conciencia, pero no los enfocan a la práctica, allí la persona simplemente lo que hace es sentirse que porque pertenece a una escuela, pues ya está a salvo. Y de esa manera, pues no se logra ese despertar interior. El despertar siempre va a darse es a través de la práctica que cada uno empieza a establecer haciéndose responsable de su propia obra y trabajando con los tres factores. Pero entonces ese yo gnóstico que dice, no, pues haciendo este ritual y este otro ritual, porque el maestro Samael dijo esto y dijo esto otro, y lo que hacen es repetir como loros lo que dijo el maestro Samael, en lugar de ponerse a trabajar con los tres factores para empezar a vivenciar y poder comprobar si eso que dijo el maestro Samael es o no es de esa manera. Entonces, no porque estemos criticando al maestro Samael, todo lo contrario, mis respetos para él porque definitivamente es un maestro, pero es que los maestros no buscan seguidores. Como les decía anteriormente, los maestros buscan es que cada persona tome los tres factores de la revolución de la conciencia y empiece a desarrollarse de una manera independiente sin necesitar de ningún maestro. O sea, sin estar, no, porque el maestro dijo, no, porque el maestro y porque el maestro y porque el maestro, y repitiendo las vivencias del maestro en lugar de, o sea, si usted empieza a trabajar con los tres factores, empieza a guardar su energía creadora sexual, empieza a utilizarla para crear sus cuerpos internos, usted ya puede enseñar cómo hizo para alcanzar la castidad, cómo hizo para ir creando sus cuerpos, cómo eliminó, por ejemplo, el yo fornicario, cómo eliminó la lujuria en su trabajo, y de esa manera usted empieza a enseñárselo a otras personas y así va compartiendo de la enseñanza, de la sabiduría que ha ido desarrollando con su propio trabajo interior y no con esos conceptos gnósticos donde no, porque el maestro dijo esto es así. No, no es así. Porque el maestro lo dijo y eso es una verdad para él. Pero cada uno
para que desarrolle su propio conocimiento, su propia sabiduría, pues debe ir trabajando sobre sí mismo para ir adquiriendo su propia sabiduría, porque cada uno, de acuerdo a su rayo de manifestación, de acuerdo al rayo por el cual bajó a la manifestación, tiene una sabiduría particular que viene a desarrollar. Si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, pues vamos a estar repitiendo lo de otros, y lo que nosotros vinimos a desarrollar, pues allí queda. O sea, queda sin ningún tipo de aprendizaje, sin ningún tipo de sabiduría, porque no estamos trabajando sobre nosotros mismos. Entonces es observar ese yo gnóstico en nosotros para las personas que han pertenecido pues a estas escuelas, para que puedan eliminar todos esos aspectos que no le permiten ir a la práctica, enfocarse ahora pues que el conocimiento de sí mismo pues está abriéndose mucho más claro en la enseñanza práctica, pues, y de esa manera enfocarse en el trabajo para que podamos todos pues irnos desarrollando internamente e ir generando pues esa sabiduría de nuestro propio trabajo interior. Ahora sí, pues vamos a pasar a lo que es el esoterismo. Y vamos a ver pues que con o sea, ya habiendo visto lo que es el exoterismo, que es ese conocimiento exterior, habiendo visto lo que es el pseudoesoterismo, que es ese falso conocimiento interior, vamos a ver que la diferencia entre el conocimiento pseudoesotérico y el esotérico, la principal diferencia es la calidad del conocimiento. Porque como les decía hace un ratito, la persona que pertenece a estas escuelas pseudoesotéricas está repitiendo lo que dice alguien que puede haber sido un maestro, sí, pero que no es su conocimiento. Entonces, esa calidad que entrega la persona cuando no ha desarrollado esa sabiduría interna, pues no es un conocimiento de calidad. Entonces también es importante saber que cuando leemos el libro de un mago negro, así no lo sepamos, lo estamos invocando y le estamos entregando nuestra energía. O sea, eso es importante porque muchas veces decimos, no, es que yo no sé sobre este concepto, pero en tal libro dice, y vamos para allá a buscar en el libro. Estamos dándole nuestra energía en ese yo pseudoesotérico, siguiendo buscando conocimientos en el exterior, en lugar de buscar hacia adentro, que sea nuestro propio guía, nuestro ser quien nos esté guiando en ese trabajo interno. Entonces, pasemos a lo que es el esoterismo. Permítanme un momentito. Donde vamos a hablar sobre lo que es el esoterismo. El esoterismo, habíamos visto o había mencionado, es el conocimiento interior, es ese conocimiento oculto que cada uno va a ir adquiriendo, y este ya no lo recibe nuestra personalidad. El conocimiento esotérico, que es ese conocimiento interno, ese conocimiento particular de cada uno de nosotros, ese no lo recibe la personalidad, ese lo recibe nuestro ser, nuestra propia conciencia. Entonces, por eso la importancia de empezar a trabajar sobre nosotros mismos, empezar a conectarnos a través del desdoblamiento astral consciente con nuestro ser, porque ese conocimiento se recibe en los mundos internos y, como les decía, lo recibe nuestra conciencia. Entonces, si no empezamos a practicar, si no empezamos a recibir esa guía interna, pues ¿de dónde vamos a recibir el conocimiento si es allí en los mundos internos donde lo recibimos? Entonces, este conocimiento que busca, pues busca el conocimiento de sí mismo, o sea, que dentro de todo eso que es lo que somos ahora mismo, que es nuestra envoltura seminal, que es todo nuestro ego, allí en ese mundo interior vamos a ir buscando de todas esas chispas atrapadas, esas chispas de esencia atrapadas en nuestros defectos psicológicos. De allí es de donde vamos a sacar toda la sabiduría que el ser vino a buscar a la manifestación. Entonces, internamente es que vamos a ir recibiendo esa guía sobre cuáles defectos psicológicos debemos ir trabajando,
sobre cuáles yoes tenemos que ir trabajando para que nos den la pareja, las personas que no tengan pareja, o los defectos que debemos ir trabajando para alcanzar la castidad, las personas que sí tienen pareja. Y es porque el objeto del conocimiento esotérico no es otro que la autorrealización íntima de nuestro ser. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro ser interior va enfocado a que estemos muriendo a nuestros defectos psicológicos para estar liberando esas chispas de conciencia, llevar esas chispas de conciencia a la práctica del suprasexo para ir condensando esa energía en la columna, en nuestra columna vertebral, e ir creando esos cuerpos internos y haciendo sacrificio por la humanidad, que como vimos en la conferencia del nivel del ser, pues ese es el sacrificio por la humanidad, que son esas obras de amor desinteresadas que hacemos al entregar el conocimiento, pues eso le da el impulso a nuestra obra. O sea, esa fuerza que necesitamos para el trabajo interior, esa fuerza de voluntad incluso, esa fuerza para desestancarnos en algunos momentos donde tenemos algún defecto psicológico, algún defecto psicológico en el que nos estancamos, que de repente no le encontramos más detalles, que no encontramos cómo eliminarlo, pues siempre el sacrificio por la humanidad nos genera ese impulso, esa fuerza. Entonces, por eso es importante que empecemos a practicar, que empecemos a vivenciar, o sea, esos cambios a través de la muerte psicológica, porque en la medida en que cada uno va teniendo sus propias comprensiones, esas comprensiones internas, pues va desarrollando su propia sabiduría y eso es lo que tiene para compartir. Entonces ya no tenemos que estar, no, porque el maestro tal dijo esto o dijo aquello, y no es que no podamos hacer referencias a algún maestro, sino que algo tiene que haber de nuestra propia sabiduría. Y como les decía, esa sabiduría se va a desarrollar es en la medida en que estamos enfocando a la práctica los 3 factores que recibimos con las 75 conferencias. Entonces nuestra conciencia está allí para que sea liberada con este trabajo y podamos desarrollar ese conocimiento que vino nuestro ser a sacar a la manifestación y comprender que cada ser tiene su propio conocimiento. O sea, no es que no, lo que pasa es que como lo dijo mi compañero tal, entonces yo lo tengo que tomar como verdad. No, es que el compañero tiene un nivel de comprensión y eso le sirve a él. Yo tengo que trabajar para desarrollar mi propio nivel de comprensión, mi propia sabiduría, porque como les decía, cada uno va a desarrollar la sabiduría de su propio ser interno. Entonces, en la medida en que vamos trabajando es que lo vamos a ir vivenciando. Enseñanzas que vamos a recibir a través de los mundos internos, como veíamos, y muchas de estas enseñanzas las vamos a recibir a libro abierto o a libro cerrado. Cuando una experiencia astral, pues la vemos con un libro cerrado, es porque esa experiencia es únicamente para nosotros. O sea, que no debe ser divulgada. Entonces allí tenemos que estar observando cada vez que recibimos una información a través del astral, porque recordemos que nuestros defectos psicológicos son ego, o sea, son muy orgullosos, y todo lo que uno vivencia a través del astral, entonces con ese yo mitómano, con esos yoes de orgullo en nosotros, entonces siempre queremos estar mostrando, no, a mí en el astral me mostraron esto o me mostraron aquello, no, es que esto lo hago de esta manera porque en el astral me dijeron esto y esto otro, y allí tenemos que estar midiendo esa enseñanza que recibimos a través del astral, porque ese medir implica el que estemos viendo si en realidad es necesario que parte de la experiencia se divulgue porque sirva de enseñanza a nuestros alumnos, o si son esos yoes de orgullo en nosotros que quieren estarse mostrando las plumas, no, es que yo, o sea, es que yo ya sé mucho, no, es que ya yo tengo mucho conocimiento, no, es que, y queriendo generar ese fanatismo en las personas, estar queriendo amarrar personas a uno, porque supuestamente uno sabe mucho, en lugar de estar observando sus yoes de orgullo, sus yoes fanáticos, sus yoes mitómanos,
y medir, o sea, si corresponde que una enseñanza se divulgue porque sirva en algún aspecto para que la persona comprenda algo o las personas comprendan algo, sí se puede decir parte de la experiencia, pero no estar mencionando una experiencia con detalles y demás de nuestro trabajo interior cuando eso es información que es de nuestro ser y que debe mantenerse así, o sea, una información interna. Entonces, como les decía, allí uno en la medida en que va trabajando, pues va midiendo ese punto donde esto sí puede ser necesario, esto no estoy seguro si sí o si no, mejor no entonces, porque las personas que empiezan a divulgar sus experiencias astrales, esas informaciones que son de su ser, muchas veces entonces no les dan información a través del astral precisamente porque no sabemos callar. Entonces eso hay que observarlo porque esa información de nuestro ser no nos pertenece. En nosotros lo que mayor se manifiesta es nuestra personalidad y ponernos a estar, no, sí, yo esto, yo aquello, no soy, o sea, no somos nosotros. O sea, nosotros somos es una personalidad y esa enseñanza no es para nuestra personalidad. Esa enseñanza pues es de nuestro ser. Entonces, bueno, por acá nos saludaba Carla Bonilla, Perfecto Vázquez. Bueno, bienvenidos compañeros y gracias por acompañarnos. Y bueno, lo importante de comprender la parte esotérica es que el práctico va a ir comprobando con los tres factores y las distintas prácticas aprendidas. Va a ir haciendo sus iniciaciones de misterios mayores y hasta terminar esa primera montaña y, o sea, vamos a ir vivenciando en nuestro propio trabajo. Entonces no es que nadie nos va a ir a decir que si la muerte psicológica funciona o no funciona, sino que pues déjenme ver, ya la recibí, vamos a hacer una práctica de muerte psicológica. Déjenme elegir de los millones de millones de millones de defectos psicológicos que tenemos. Elija cualquiera, siéntelo en el banquillo de los acusados. Revise cómo piensa, cómo siente, cómo gesticula, cómo habla, qué sensaciones tiene, cómo piensa, qué emociones tiene ese defecto y elimínelo en todos los detalles que le observe. Y allí vea cómo después de esa meditación reflexiva ahora es otra persona. Vivéncielo, experimente su propia sabiduría y allí usted mismo va a decir, ah, pues sí, ya eliminé este defecto por lo menos en un nivel. O sea, ya veo que no respondo de la misma forma, ya veo que no actúo en una circunstancia similar, ya no actúo de igual manera. ¿Por qué? Porque ya lo comprobé, la muerte psicológica funciona. Que necesito alcanzar la castidad, de repente pues si es soltero pues sublima su energía y ahora ve que su cuerpo se siente más revitalizado o ya puede empezar a hacer la práctica de suprasexo con su pareja y empieza a vivenciar cambios incluso en la salud de su cuerpo porque empieza a canalizar esa energía hacia adentro y hacia arriba. Entonces, eso no es algo que alguien nos va a decir, eso es algo que cada uno va a ir vivenciando, que cada uno va a ir comprobando, y así es que se va haciendo de su propia sabiduría. Cuando tenemos esos bajones en el trabajo interior, que como les decía, de repente no comprendo bien un defecto psicológico, o de repente me siento muy desganado el día de hoy o muy desganada, y resulta que digo, no, pues ahí yo tengo volantes y agarro una paca de volantes y me voy a volantear todo el día y empiezo a compartir las conferencias de los compañeros y hago una reflexión y ya el otro día veo cómo esa fuerza que perdí el día de ayer o que sentí que estaba perdiendo e hice sacrificio por la humanidad y ahora el otro día veo cómo ha cambiado mi fuerza, cómo ahora me siento con un ánimo renovada. Entonces allí es donde no es otro el que viene a decirme. Yo lo estoy vivenciando y estoy viendo cómo el sacrificio me genera esa fuerza adicional que estaba necesitando. Entonces es a través de esa práctica de los tres factores de cada una de esas conferencias que vamos recibiendo. Allí es donde vamos a ir viendo esos cambios y ahí es donde vamos a ir desarrollando
nuestra propia sabiduría. Recordemos cada chispita de esencia atrapada en el ego, allí está nuestra esencia atrapada, esa esencia que al ser liberada se transforma en conciencia y de esa manera nuestra conciencia va creciendo de ese 3% libre e inatrapable que tenemos, empieza a aumentar a un 4, a un 5, a un 10, a un 15 y de esa manera pues vamos haciendo ese trabajo de la primera montaña hasta alcanzar ese 76-78% de conciencia cuando terminamos ese trabajo de la primera montaña. Entonces es así que vamos sacando adelante el trabajo, es de esa manera que vamos hacia el camino de la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces allí es donde vamos viendo pues cómo en ese trabajo esotérico, esa chispita que inicia como un 3%, pues en ese trabajo de la primera montaña es donde rescatamos nuestra alma, esa alma que está allí atrapada en nuestros defectos y va creciendo hasta que nuestro ser interno, una vez que nace el Cristo, pues elimina los yoes causa. Y en el trabajo de la tercera montaña, como veíamos en conferencias de fase B, pues se alcanza el proceso final, ese potencial del 100% de nuestra conciencia y se llega a la autorrealización íntima de nuestro ser. Comprender que ese trabajo debe hacerse en una sola existencia también es muy importante, que no podemos dejar el trabajo a medias porque podemos sentar una recurrencia y entonces no lo hacemos en esta existencia porque lo voy a hacer es en la otra y en la otra volvemos a decir lo mismo y en la otra lo mismo y no hacemos el trabajo. Entonces comprender que cuando nos llega el conocimiento, ese privilegio que mencionábamos al principio, pues ya nos llegó el conocimiento, ya tenemos las herramientas, pues es el momento de hacerlo aquí y ahora. Bueno, vamos a ver si hay preguntas y si no, pues estaríamos dejando el tema hasta acá. Entonces vamos a revisar por acá, por si acaso no lo estoy viendo en el teléfono, pues pueda verlo aquí directamente en internet. No, veo que el último comentario sigue siendo el mismo. Bueno, entonces no habiendo más preguntas, pues vamos a dejar la conferencia hasta acá. Como siempre, agradeciéndole a todos los que participaron y deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.